Buenas noches, chicos. Mil disculpas la demora. Esperemos unos 2 minutitos, por favor, esperando que se conecte algún otro compañero más y damos por inicio la clase del día de hoy. Una vez aclarado ese tema, pues les doy la bienvenida al encuentro del día de hoy de la clase de tren de rodaje. Un poco lo que continuaremos con la temática en este día, pues es enfocarnos netamente en el mecanismo diferencial. Tal vez ya lo habíamos visto de manera superficial en los primeros, en las primeras clases, en los primeros contenidos, pero en este punto, en particular en la clase del día de hoy, lo que nos vamos a enfocar es hablar a mayor extensión, pues, en qué consiste un mecanismo diferencial, los elementos que lo conforman. También un poco comentarles lo que es la relación de transmisión enfocada al mecanismo diferencial, lo que veíamos la clase pasada en cuanto a la relación de cono y corona, pues ese es un poco el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y una vez que finalicemos el contenido, pues se dará una socialización del trabajo de investigación que ustedes tienen que realizar. Algunos de ustedes ya los ha realizado, he visto que algunos ya han subido sus tareas. Pero sin embargo, pues voy a volver a socializar el contenido para que si por A o B, pues ustedes ven que algún tema necesita volver a ser desarrollado, pues ustedes tal vez lo corrijan o por el contrario, pues que ustedes en base a la explicación de la tarea que yo les dé, pues estén 100% seguros de que su tarea está correctamente hecha. Obviamente que las personas de que por motivos de trabajo, más que nada me imagino que y por el grado de responsabilidad que ustedes tienen, subieron las tareas en las primeras fechas que estuvieron dado. Obviamente, si por A o B, por motivos de trabajo, no pueden actualizar, por así decirlo, la tarea, pues tampoco van a tener alguna reprimenda en cuanto a las calificaciones. Como les digo, yo comprendo bastante el tema que estamos viviendo, en particular en nuestro caso de que tuvimos estas 2 semanas en donde sí o sí tenemos que terminar el módulo, pues y es un poco, pues, por eso también que se comprende el tema y se les da la flexibilidad, como dijo, para las personas que ya han subido a sus trabajos, pues siéntanse tranquilas que si por A o B no pueden actualizar el contenido de la tarea, pues yo evaluaré lo que ustedes han subido y pues obviamente se les dará una calificación, obviamente sin tratar de perjudicarles en lo absoluto. Y bueno, en virtud del tiempo, pues Eh, vamos. Sí, Marco, dime. pues, ingeniero, por mi parte aprovecho la oportunidad para agradecerle por sus palabras y la comprensión que usted tiene hacia nosotros. Realmente, poniéndole, haciendo énfasis en sus palabras, espero, ingeniero, que usted nos ayude de una manera para nosotros tratar de pasar en los en las pruebas, más que todo, en los deberes, perdón, con una calificación. Pues usted sabe que en esta época hemos pasado realmente a full en los trabajos, en todo eso, entonces es un esfuerzo bien grande que estamos haciendo nosotros para superarnos cada día y pues eso quería nomás manifestarle, ingeniero. Muchas gracias. Claro, claro, sí, Marco, y como les he dicho, y cuando he tenido la oportunidad de conversar contigo y con otros compañeros más, al ser tal vez un grupo reducido, se podría decir, existe esta facilidad. Como les digo, para buena mala suerte, pues justo se nos ha juntado que empezamos la clase en semana de festividades, obviamente que aparte de las festividades, nosotros también en nuestros trabajos de estas últimas semanas son un poco más exigentes, entonces, como les dije en un inicio, yo eh, estoy flexible ante eso. Como les dije a algunos de ustedes, todavía no he revisado
la tarea final de investigación, porque bueno, como se movió la fecha, entonces consideré que no era correcto que la revise aún, pero como les digo, si ustedes ya subieron los contenidos y por A o B tema de trabajo no pueden actualizarlos, pues habrá la flexibilidad y obviamente se evaluará lo que ustedes hayan hecho. Obviamente que eh, el objetivo de esto es de que obviamente ustedes aprenden, como bien dijo Marco, lleguen a superarse mejor y pues no quiero que con esto vean como que yo soy un obstáculo en su proceso de formación. Obviamente que hay que evaluar el grado de conocimiento y el grado de empeño que ustedes ponen en las tareas, pero esto sí un poco también para que quede claro que no quiero yo que ninguno de ustedes se quede a supletorio. Entonces, como les digo, ventajosamente hemos tenido un buen desarrollo de lo que es la clase, entonces téngalo por seguro de que yo valoro bastante el esfuerzo que ustedes están haciendo y más que todo, pues de cierta manera, a excusa de la época del año en la que nosotros, en la que nos encontramos, pues sería, se podría decir, malo o no sería ético de mi parte, pues exigirles demasiado cuando obviamente sabemos en el trajín que estamos. Así que por ese lado, pues, como les digo, ustedes cumplan con sus tareas. Como les dije, lo único que les hago énfasis es en el tema del plagio. Traten de escribir ustedes con sus propias palabras, como veíamos en la clase pasada, pues había compañeros de que cuentan con bastante trayectoria dentro de la industria y obviamente pues no, no se necesita, se podría decir, leer un poco los contenidos. Obviamente que toda la experiencia que se tiene pues da para que se pueda responder a esas preguntas. Entonces, como les digo, yo valoro bastante lo que ustedes escriben con sus propias palabras. Yo veo pues que el material está desarrollado con sus propias palabras sin buscar, se podría decir, fuentes externas, pues yo lo valoraré más y obviamente tendrán una calificación mucho más alta. Por el contrario, si yo veo de que, por ejemplo, todas las preguntas de los talleres están citadas, pues sí, comprenderé de que no está entendida la temática y obviamente, por ejemplo, en ese punto no tendrán un 10, pero por el contrario, eso tampoco quiere decir que van a tener un 7 o un 6, obviamente tendrán un 8, 8.5, 9, obviamente dependiendo del grado de información que ustedes lleguen a se podría decir a compartir conmigo. Entonces, como vuelvo a recalcar antes de iniciar con el contenido, pues tengan la seguridad de que todos vamos a probar siempre y cuando pues presenten las tareas de una manera correcta. En ese lado, pues yo trataré de ayudarles lo más que pueda. Obviamente que si es que les fue mal en las pruebas, no habrá mucho que yo pueda hacer, pero por eso les digo, tratemos de hacerlo. Para esta oportunidad, pues yo he diseñado las preguntas para para las dos pruebas, entonces son preguntas sumamente sencillas que están basadas pues en los documentos PDF y en las diapositivas. Entonces, como les digo, no va a ser una prueba muy rebuscada, obviamente buscando de que todos aprobemos con una nota alta este módulo. Y pues bueno, ahora sí, entrando de lleno a lo que es el contenido del día de hoy, pues tenemos que hablar, como les dije, de los tipos de diferenciales o en sí de los mecanismos diferenciales. Hay que tomar en cuenta pues que dentro del mercado de la industria podemos encontrar diferenciales abiertos, diferenciales autoblocantes, que es un poco pues lo que nosotros debemos comprender. Si es que tal vez ya tenemos la experiencia, hemos tenido la oportunidad de manipular diferenciales, pues se nos dará un poco más sencillo entender esta clase. Por el otro lado, si es que tal vez no hemos tenido la oportunidad de manipular estos mecanismos, pues de que empecemos a tener una idea de cómo funciona y a partir de ello, pues que nosotros podamos seguir consultando mucha más información para así, pues nosotros tener mejores bases, mejores fundamentos cuando se nos llegue a presentar la oportunidad de manipular un diferencial. Entonces, lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a los diferenciales es que son mecanismos, por así decirlo, que es muy comunes en vehículos, específicamente en vehículos de tracción total o en la tracción de cuatro ruedas, un poco el concepto que hablamos de la FWD, Four Wheel Direct. Perdón. Entonces, ahí en este tipo de vehículos nosotros encontraremos mecanismos diferenciales, como nos damos cuenta, pues básicamente como comentábamos las anteriores clases en vehículos de carga o vehículos de tracción posterior, nosotros siempre vamos a encontrar un mecanismo diferencial. Si nosotros teníamos un vehículo, será un vehículo coupé, pues básicamente al tener un sistema de tracción delantera, pues obviamente no contará con un mecanismo diferencial. Un poco, pues aquí, pues para que comparemos entre los dos tipos de sistema, obviamente con
comparaciones un poco, valga la redundancia, obvias que ya se tiene o que ya se maneja. Un poco lo que hay que tomar en cuenta en cuanto a los diferenciales abiertos es de que mantienen la misma cantidad de presión en los dos extremos de los engranes. Es decir, pues de que van a operar o van a funcionar a la misma potencia, a la misma velocidad en cada uno de los dos semiejes. Esto quiere decir, pues obviamente que no queremos decir con eso, pues que que un semieje del diferencial tiene más presión o más torque que otro, sino que todo será distribuido de manera equitativa, un poco el concepto que manejamos en cuanto a la constitución, como lo son el cono corona, los satélites y los planetarios, estos últimos pues siendo los mecanismos, se podría decir que como hablábamos en clases anteriores, transforman el movimiento longitudinal en transversal. Otra de las ventajas o los propósitos de un mecanismo diferencial abierto es mantener las revoluciones en promedio en cada uno de los ejes de manera constante en relación a las revoluciones, obviamente que son transmitidas por el árbol de transmisión, por el eje cardán. Obviamente lo que queremos decir con ello, pues es un poco complementando la idea que les decía en un inicio, pues de que se trabaje más que nada de una manera sincrónica y que no existan estas descompensaciones en cuanto a torque o potencia que en algunos casos se llegan a dar. Un poco esto que nos referimos, pues de que cuando se dan los casos de que uno de los dos ejes tiene mayor torque en comparación al otro. Entonces, un poco eso es el concepto que queremos nosotros entablar al hablar de diferenciales abiertos. Por último, indicar pues que no es adecuado que para este sistema, para el 4x4, principalmente en caminos por poca adherencia, ya que este tipo de diferenciales pues hará que funcionen todos los ejes, perdón, a la misma cantidad de revoluciones. Entonces, obviamente que si una de las ruedas patina, no se desmultiplicará la velocidad en dicha rueda, sino que provocará pues que obviamente el vehículo no pueda salir de ese camino enlodado. Entonces, eso es un poco la consideración que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a los diferenciales abiertos. Obviamente que, como les decía, les comentaba, pues obviamente cada uno de estos tipos de diferenciales están equipados para diferentes tipos de vehículos. Los diferenciales abiertos también los podemos encontrar en algunos conceptos de vehículos SUV, principalmente de caja de cambio automática, donde obviamente se tiene este inconveniente en cuanto a a la adherencia y la tracción. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta cómo funciona este tipo de elementos. Posterior a ello, pues también podemos encontrar con diferenciales de deslizamiento limitado. Carlos, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Henry, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Marco, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Diferencial de deslizamiento limitado. En este sistema, los ejes de los satélites no se soportan en la caja, sino en unas entaglias en forma de V de los platos de presión. Estos tienen unos salientes exteriores que encajan en las acanaladuras de la caja para producir su arrastre al tiempo que pueden desplazarse lateralmente entre cada uno de los platos de presión y la caja de satélites. Listo, Marco, muchas gracias. Inge, me disculpo, no sé por qué no se me activó el micrófono, pero bueno, ya lo hizo mi compañero. Listo, Henry, no te preocupes. Entonces, un poco, pues, como podemos ver, justamente complementando la idea de la diapositiva pasada, existen diferentes variables en cuanto a los sistemas diferenciales. Podemos encontrar, por ejemplo, esta otra variante que habla sobre diferencial de deslizamiento limitado. Como decíamos, pues no están soportados directamente pues el conjunto de satélites y planetarios, sino que tienen un elemento, una estructura en B, pues que es la encargada de soportar a los platos de presión de este sistema. Entonces, como podemos ver en imagen, pues lo que tenemos es un conjunto de resortes que se podría decir que funcionan de igual manera, de manera sincrónica en lo que es el conjunto del diferencial. Como ven, pues este es otro tipo de variante, pues que tal lo utilizamos un poco más en vehículos agrícolas
o también en vehículos, pues obviamente de tecnología antigua, que es donde un poco se daba más que nada este enfoque con este conjunto de diferencial de deslizamiento limitado. También podemos encontrar diferenciales Thomson. No sé, aquí, Henry, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo el concepto, por favor? Sí, ingeniero. El funcionamiento diferencial Thorsen. Ese funcionamiento está basado en el principio, en un tornillo, pero en el tornillo puede mover a la corona, pero la corona no puede mover el tornillo, que es un sistema irreversible. Este diferencial es el único capaz de compartir el deslizamiento de forma independiente de la velocidad del giro de los anillos. Listo, Henry, muchas gracias. Entonces, como ven, esta es otra variable en la que prácticamente se suprime, por así decirlo, el uso de satélites como de planetarios. En este caso, pues lo que nosotros llegamos a utilizar son, obviamente, mecanismos de tornillos sin fin. Se puede decir que este diferencial es un diferencial tipo tornillo. Como podemos ver en la gráfica, pues obviamente desaparece todo lo que es el concepto de cono y corona, por así decirlo, y todo el movimiento pues será a través de los tornillos sin fin. Este sistema pues llega a ser mucho más eficiente, llega a brindar una mayor cantidad de torque, mayor grado de velocidad, obviamente de accionamiento hacia los ejes del tren posterior. Entonces, un sistema que básicamente nos ayuda a tener un mejor torque, una mejor tracción en el momento que nosotros utilicemos la tracción en las cuatro ruedas. Es un sistema sumamente eficiente, pero también pues es un sistema relativamente caro. Este tipo de sistema pues obviamente estuvo desarrollado en un inicio por Audi y obviamente la mayoría cuenta con esta patente, entonces la mayoría de los vehículos Audi obviamente cuentan con este tipo de mecanismo diferencial. Entonces, como ustedes ven, pues obviamente dependiendo del enfoque, nosotros cambiamos pues la perspectiva de los diferentes mecanismos de diferencial que podemos utilizar. Hemos visto sistemas convencionales como un diferencial abierto, que es el que utilizamos, como les dije, más que nada en sistemas de cajas de cambios automáticas, el diferencial de deslizamiento limitado, que como les decía, tiene un poco de mayor aplicación en lo que es la industria agrícola, y en este caso el diferencial Thomson, que está enfocado más en la casa comercial Audi, como lo dije, otra vez para que les quede como recuerdo en memoria, que el diferencial Thomson lo que nos referimos es a un conjunto de tornillos sin fin, en el cual, pues como había comentado en un inicio, no contamos con satélites ni con planetarios. Posterior a ello, pues también podemos encontrar diferenciales epicicloidales. ¿A qué nos referimos con este tipo de mecanismo diferencial? Pues a un mecanismo diferencial que está constituido por un tren de engranes planetarios simples, como lo podemos ver aquí en la imagen. No tiene una estructura o una complejidad alta como un sistema de satélites y planetarios normales, únicamente, como decía, cuenta con tres engranes, perdón, que pues obviamente podrán tener un satélite simple, así como pues también podrán funcionar con un satélite doble, obviamente dependiendo del enfoque que se tenga. Este tipo de diferenciales se los utiliza como repartidor de par entre los diferenciales de los puentes delanteros y traseros, así como de diferencial delantero de los automóviles con tracción a cuatro ruedas. Entonces, este mecanismo de diferencial epicicloidal, pues lo utilizamos en la mayoría de los vehículos que cuentan con dos mecanismos diferenciales, es decir, en el eje delantero y en el eje posterior. En la mayoría de casos, pues estaremos hablando de esta estructura un poco, pues para que tengamos en cuenta de que no siempre siempre que se hable de un mecanismo diferencial, se estará hablando de un mecanismo cono y corona, sino que como ustedes pueden ver, existen diferentes variables, obviamente en función de tratar de hacer el sistema mucho más compacto y mucho más eficiente, ya que como conocemos el sistema en sí o el principio de funcionamiento de un diferencial, cuenta con demasiadas piezas, por así decirlo. Entonces lo que siempre se busca es tratar de compactar la mayor cantidad de piezas, obviamente, en relación a todos los cálculos que habíamos visto como el de ayer de la relación cono y corona. Entonces de ahí también interviene pues un poco lo que son los cálculos de torque y potencia, del número de piñones, del ángulo en el que están construidos los piñones, para de esta manera pues poder modificar todo lo que se refiere a la relación
transmisión. Un poco para que se tenga en cuenta este concepto y más que nada que nosotros conozcamos dónde podemos llegar a tener este tipo de elementos. Posterior a ello, pues también podemos encontrar diferenciales de bloqueo manual. Estos diferenciales de bloqueo manual pues son los primeros conceptos que fueron desarrollados. En este caso pues nosotros necesitamos obligatoriamente accionar de manera manual los candados de cada uno de los mecanismos diferenciales para de esta manera pues nosotros llegar a bloquear o desbloquear la tracción en cada uno de los ejes, un poco lo que nosotros conocemos en vehículos antiguos, por ejemplo en Chevrolet Rodeo o en Chevrolet Trooper de tracción a 4 ruedas, pues nosotros teníamos que ir hacia la parte de la rueda y se podría decir activar o desactivar estos candados para de esta manera pues nosotros llegar a utilizar lo que es la tracción en las 4 ruedas. Entonces, a este punto o a este tipo de mecanismos diferenciales nosotros nos referimos cuando estamos hablando de diferenciales de bloqueo manual. También un poco para que pues ustedes tengan como referencia este tipo de sistemas. Como les decía, si nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de mecanismos, pues podemos tener una idea mucho más clara y pues para las personas que por el contrario recién están empezando a tener experiencia aquí en la industria automotriz, pues que entiendan y no se sorprendan en el momento pues de que lleguen a tener contacto con este tipo de elementos. También podemos encontrar, a diferencia de los diferenciales de bloqueo manual, diferenciales de bloqueo automático. Este sistema pues es obviamente más utilizado en vehículos todoterreno. Al referirnos a vehículos todoterreno, estamos hablando de vehículos 4x4, los cuales pues utilizan siempre tracción en uno de los dos ejes en específico. En algunos casos pues tendrán tracción únicamente en el tren delantero, en otras ocasiones tendrán únicamente tracción en el tren posterior y pues obviamente si es que uno lo manipula, por así decirlo, acciona un pulsador, un botón o la palanca, tendremos tracción en las 4 ruedas. Por el contrario, pues en algunos casos en sistemas mucho más modernos, en función de la velocidad del sensor ABS que cuenta cada una de las ruedas, se podrá establecer si es que necesita la tracción en esa rueda o no. Un poco a qué nos referimos con eso, pues obviamente sabemos de que el sensor de velocidad o en otros casos el sensor ABS envía la señal a la unidad electrónica de control y se sabe el régimen de revoluciones de cada uno de los ejes, si es que se considera pues de que alguna de las ruedas está funcionando o está girando a diferente velocidad que las otras, obviamente se entenderá que la rueda está patinando, que no tiene tracción, y obviamente en ese caso pues se enviará la orden para que se active la tracción en específico en ese eje. Entonces, un poco para que se entiendan a qué nos referimos con diferenciales de bloqueo automático. También podemos tener otras variables dentro de estos diferenciales de bloqueo automático que pueden ser discos de fricción, acoplamiento Ferguson, también puede ser de tipo Torsen o bloqueo permanente. Entonces, un poco estas son las variables que nosotros podríamos encontrar dentro de este tipo de mecanismos. Ahora bien, una vez que hemos comprendido los diferentes tipos de diferenciales que nosotros podemos encontrar, obviamente que dentro del mercado existen algunas otras variables en cuanto a mecanismos o componentes de los diferenciales, pero pues un poco lo que se ha enfocado en este caso el sílabus es en tratar de hablar de los sistemas que son mucho más representativos. Obviamente que como les dije, tenemos diferenciales autoblocantes y otras variables más que tal vez haría falta pues hablar en este caso, pero como les dije, pues la idea es un poco socializar hacia ustedes de que tengan en cuenta pues los principales mecanismos que son utilizados en el mercado. A partir de ello, pues ustedes están en elección de poder ahondar un poco más en el tema y poder consultar un poco más de información sobre los otros mecanismos diferenciales, pues que no han sido tratados aquí en la clase dentro de la planificación del SILA. Una vez dicho eso, pues continuando con el tema de los componentes, pues es importante que nosotros comprendamos, tengamos una idea clara de cómo funciona un mecanismo diferencial. Perdón, y más que nada que nosotros entendamos y tengamos una idea igualmente clara de todos los elementos que están relacionados con el conjunto del mecanismo diferencial. El primer elemento es la carcasa o cárter, que es el conjunto donde estarán alojados todos los elementos
hay que tomar en cuenta de que pues dentro del diseño de los mecanismos diferenciales, en algunos vehículos pues nos da la oportunidad de poder desmontar el cárter y tener acceso a una inspección visual y de realizar una limpieza, si es que así lo necesitamos, del conjunto de cono y corona, los satélites, los planetarios, los de engranes y los rodamientos, y de esta manera puedo hacer una inspección y saber si es que el sistema funciona o no, si los elementos todavía sirven o están demasiado desgastados y poder reemplazarlos. Entonces es un poco la facilidad que nosotros tenemos. En cuanto a la carcasa de cárter en otros vehículos, pues sabemos que es un sistema, un conjunto totalmente hermético que no nos da la oportunidad pues de realizar esta práctica. Entonces es un poco pues la manera de restricción, más que nada por temas económicos, de que obviamente antes era un poco más fácil en nosotros realizar el proceso del cambio de piezas. Hoy en día en ese tipo de mecanismos diferenciales en particular, pues una vez que por A o B motivo llegan a dañarse, perdón, necesitan ser reemplazados y no se puede saber a ciencia cierta lo que la causa, pues a menos de que se realice un corte en el mecanismo. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta. También dentro de este concepto de las carcasas del cárter hay que tomar en cuenta que más que todo en el tema del mantenimiento, en algunos vehículos contamos con dos tapones, uno en la parte inferior y otro en la parte media. Lo que nos sirve pues es básicamente para hacer el drenado y el llenado del aceite que utilice el mecanismo diferencial. Entonces, en algunos vehículos contamos con estos dos tapones, en otros vehículos contamos únicamente con el tapón de llenado, pero sí contamos con una carcasa o cárter. Entonces, obviamente, la acción que involucra eso es de que nosotros tengamos como en la imagen, pues desatornillar todos los pernos y separemos las dos estructuras de la carcasa. Obviamente que esto involucrará pues de que nosotros tengamos que reemplazar el empaque que hace el sello hermético entre la coraza y el cárter. Entonces un poco las diferentes variables que existen. En otros casos, pues para no realizar este proceso, lo que se puede utilizar es un tanque de drenado de aceite y obviamente mediante vacío hacer que absorba todo el aceite que está dentro del conjunto o el mecanismo diferencial. La desventaja de realizar, tal vez se podría decir, esta práctica de un tanque absorbedor de aceites, de que obviamente nosotros al no destapar la carcasa o el cárter, obviamente no vamos a poder inspeccionar los elementos del mecanismo diferencial. Pero básicamente si nosotros hacemos un correcto mantenimiento, más que nada que nos referimos a un correcto mantenimiento, perdón, a realizar el cambio del aceite del cárter dentro de los parámetros establecidos, pues se podría decir que nos podríamos de cierta manera despreocupar un poco del tema de la revisión visual, aunque obviamente nunca está de más el revisar el estado de este tipo de elementos. Posterior a ello, pues el siguiente elemento que tenemos es el piñón de ataque. Aquí quisiera, por favor, Luis, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Listo, Luis, no hay ningún inconveniente. Listo, no te preocupes. Entonces, un poco lo que nos referimos en cuanto al piñón de ataque es hablar al cono que nosotros conocemos. Entonces, lo importante aquí es conocer que está constituido básicamente de una sola pieza que cuenta con un engrane o piñón en una de sus puntas, como podemos apreciarlo aquí en imagen, la cual deberá tener una elevada resistencia a los esfuerzos mecánicos, es decir, la constitución de este elemento deberá soportar toda la cantidad de esfuerzos mecánicos. ¿Por qué? Pues porque está conectado de manera directa a la corona, entonces necesita obligatoriamente resistir todas estas presiones. Nuevamente el concepto que hablábamos con y la transformación del giro longitudinal en transversal. Entonces, este elemento en particular sufre demasiado esfuerzo en todo lo que es este proceso, por lo cual, pues, dependiendo obviamente del cuidado que se le haya dado en términos de mantenimiento de lubricación, si es que se descuida este último, pues lo que podemos llegar a tener o sufrir es problema de desgaste de los dientes, es decir, que los mismos pues lleven a fisurarse o a partirse y obviamente en ese caso deberemos reemplazarlo antes
de que llegue a comprometer toda la estructura. Entonces, un poco aquí, pues, se podría decir de manera ambigua, pues la ventaja, desventaja de nosotros tener un conjunto de cárter-coraza. Si es que nosotros queremos realizar un buen trabajo, obviamente tendremos que desmontar la coraza para poder apreciar el estado. Caso contrario, o que el sistema sea hermético, pues a menos de que nosotros lo cortemos de manera, perdón, convencional, no vamos a poder apreciar en sí el estado de un piñón de ataque o, o del cono. En cuanto a la corona, pues es un elemento dentado, obviamente de una gran longitud de tamaño en comparación al cono y de un número elevado de dientes que están diseñados de una forma helicoidal. Esto pues lo que busca es de tener un mejor acoplamiento en cuanto al conjunto del cono, de ahí es lo que viene el conjunto cono y corona, que exista una menor resistencia en cuanto al movimiento mecánico, por eso pues es su diseño helicoidal y que de esta manera pues se pueda transmitir con una menor cantidad de esfuerzo, por así decirlo, toda esta fuerza, todo este torque hacia los semiejes. Entonces un poco pues para que se entienda el porqué o la importancia de nosotros utilizar una corona. Posteriormente, el elemento que nosotros vamos a hablar es sobre la caja o el mecanismo de satélites, que básicamente son ruedas dentadas las cuales giran mediante un eje transversal sobre los piñones planetarios, obviamente dependiendo pues del giro que se está dando entre el cono y la corona. Y pues estos elementos dependiendo del índice de giro, pues dependerá la trayectoria de giro que tengan cada uno de los ejes. Si es que funcionan a una alta velocidad, pues obviamente los ejes también trabajarán a una alta velocidad. Al caso inverso, a bajas velocidades, pues también repercutirán esta sensación en la trayectoria de giro que tomen. En este caso, las ruedas. Este sistema también lo que nos permite es obviamente que al nosotros ingresar una curva, el mecanismo diferencial, pues en particular la caja de satélites, permite pues de que se dé este proceso que nosotros hablábamos de mecanismos diferenciales convencionales, de que la rueda interior al ingresar una curva gire a un menor número de revoluciones que la rueda exterior. Entonces, un poco es esta la función específica que comparten el conjunto de satélites. Entonces, un poco para que nosotros entendamos cuál es el elemento que se encarga, obviamente, de realizar este proceso. No todo está envuelto o inmerso en cuanto a la relación del cono y corona. El resto de elementos, pues, también juegan un papel fundamental. Más que nada, el tema del cono y la corona es para hablar en términos de torque, de relación de transmisión, como les comentaba, pues, en otra clase. Existe maneras, existe cálculos que se pueden realizar y de esta manera pues nosotros llegar a modificar lo que es el número de dientes en tanto del cono y de la corona y en función de eso pues nosotros tener una caja más larga, es decir, una mayor cantidad de torque o por el contrario pues modificar de igual manera el cono y la corona y tener un menor porcentaje de torque, un poco pues es lo que se juega, perdón, como habíamos comentado en el tema de trucaje de motores y elementos. Posterior a ello, pues nosotros tenemos a los planetarios, que básicamente son dos ruedas dentadas, como podemos ver aquí en la imagen, que están unidas al semieje. Este es el semieje, pues en el cual están asentados los planetarios. Y posterior a ello, pues también cuentan con otro conjunto de ruedas motrices, que son los elementos que toman contacto con los satélites. Estos elementos, como decíamos, en conjunto con los satélites, pues no funcionan de manera continua, sino que entran más en funcionamiento cuando un vehículo ingresa a una curva a baja velocidad. Esto quiere decir, pues, que como decíamos, la rueda interna trabajará a un menor régimen de revoluciones, provocado ¿por qué? Pues justamente por el modo de trabajo de los satélites y los planetarios. Es importante pues que nosotros tomemos en cuenta que a diferencia de los mecanismos diferenciales normales, o en este caso del conjunto cono y corona, los planetarios están constituidos por ruedas cónicas
que un poco infieren el modo de constitución en cuanto al cono y corona que nosotros hablábamos que tenía una designación psicoideal, un poco pues para que se entienda pues la diferencia entre los engranes y pues obviamente dependiendo el diseño pues tendremos, como les comentaba, torque, mayor velocidad, menor velocidad, mayor o menor desmultiplicación. De igual manera, todo en función pues del tema de la piñonería, que es un tema sumamente extenso, pero que es bastante interesante que nosotros pues si tenemos la oportunidad de algún momento lleguemos a leerlo, a informarnos un poco cómo funcionan todos los ángulos que llegan a tener los piñones, los números de piñones de igual manera, y se podría decir el grosor que tiene cada uno de los dientes de los piñones. Entonces un poco eso pues les dejo a ustedes para que en algún momento pues continúen pues lo que es el tema y profundicen mucho más lo que es el tema del mecanismo diferencial. Otro elemento, por así considerarlo dentro del mecanismo diferencial, es los cubos, un poco lo que hablábamos del mecanismo diferencial de bloqueo manual, como yo les decía, pues básicamente aquí lo que nosotros tenemos que realizar es la acción de manera manual. Como podemos ver aquí en la imagen, pues tenemos un sector que dice que está bloqueado y por el otro uno que está desbloqueado. Entonces, dependiendo, otro que está libre, como podemos ver aquí, free y lock. Entonces, obviamente, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, obviamente este mecanismo estará más que nada equipado en diferenciales delanteros, pero también podemos encontrarlo en una tracción de las cuatro ruedas. Entonces, básicamente, como habíamos comentado anteriormente, lo que nosotros realizamos aquí, pues, es el proceso de activación y desactivación de manera manual. Obviamente, nosotros giramos y estaremos bloqueando o desbloqueando en función de que si nosotros bloqueamos o desbloqueamos, pues tendremos una tracción o no de las cuatro ruedas. Un poco, pues, para que tengamos en cuenta este concepto, esta idea. Y más que nada, pues si no hemos tenido la oportunidad de ver o manipular este tipo de elementos, pues ahora lo conozcamos y sepamos a qué nos estamos refiriendo o por qué funciona o cómo funciona más que nada. Posterior a ello, pues es importante, siempre que nosotros mencionemos un mecanismo diferencial, hablar de una caja reductora. Nosotros sabemos que al hablar de una caja reductora estamos hablando del mecanismo, pues que básicamente conecta o desconecta, se podría decir, lo que es el proceso de multiplicación o desmultiplicación de la fuerza. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, realizamos el cambio de marcha de N o neutral a 4L o 4H, 2L, 2H, por ejemplo, en este caso tener tracción alta o tracción baja, que es un poco lo que nos referimos con 4H, 4L, for high, for low, un poco para que se tenga idea, pues esos conceptos cuando nosotros vemos una caja de cambios y por A o B motivo se nos pide que usemos el 4x4, pero nosotros no sabemos si necesitamos un for high o por el contrario un for low. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta que obviamente en función de la cantidad de torque que nosotros necesitemos, pues obviamente seleccionaremos 4H o 4L. Lo importante o la importancia de la caja reductora es de que distribuye la tracción obviamente en función de las necesidades del vehículo. Obviamente ese es el concepto que decíamos que estaba motivado en cuanto a la palanca de cambios de la caja reductora. Este tipo de mecanismos, pues nosotros, como lo decíamos, están equipados en vehículos 4x4. Históricamente, pues nosotros sabemos que este tipo de vehículos traía dos palancas, una palanca alta, larga, pues que era con la que nosotros realizamos el cambio de las marchas, y la otra, pues una caja, una palanca sumamente pequeña que, como les dije, tenía tres o cuatro descripciones, 4H, 4L, el neutro, y el 2L. Entonces eran diferentes, se podría decir, modos de conducción, modos de torque que nosotros llegamos a emplear, obviamente en función de la necesidad que nosotros tenemos. Entonces, por dicho motivo, pues es importante que nosotros tomemos en consideración este tipo de elementos. Muchas de las veces, pues, se descuida bastante, hay que decirlo, el tema del manejo de la protección de una caja reductora, al igual que la caja de cambios normal, manual, perdón. Lo que se necesita aquí pues es realizar una inspección, ver que todos los retenedores de aceite pues no se encuentren deteriorados, que la caja no esté funcionando sin aceite para así pues evitar que exista problemas de lubricación.
Un poco pues aquí que ustedes tengan en cuenta cómo está constituida una caja reductora en su estructura interna, pues básicamente consta de piñones de dentado helicoidales, que son los que tenemos aquí, y contamos pues con un árbol primario que es el que recibe directamente pues la fuerza de movimiento de la caja de cambios normal. Aquí tenemos pues un poco que nos hagamos la idea de la caja de cambios, pues tenemos un eje, un árbol de transmisión que se conecta pues con la caja reductora. Una vez que conectamos ahí, pues tenemos el árbol secundario que será el que se conectará desde la caja reductora hacia el mecanismo diferencial. Entonces, un poco para que visualicemos y tengamos la idea en nuestra mente. Obviamente, pues, que a partir de ello, pues, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, tendremos un sincronizado de marcha corta y de marcha larga, lo que nosotros nos referíamos cuando hablamos del 4H, 4L. Entonces, al decir que nosotros tenemos una caja reductora, en este caso hablaremos, perdón, de que contamos con un mecanismo de sincronizados. Como habíamos comentado en la parte de las cajas de cambios manuales, los sincronizados nos permite hacer el cambio de velocidades, obviamente sin tener la necesidad de parar por completo el vehículo. Entonces, en la caja reductora, mandatoriamente, pues utilizamos mecanismos diferenciales, perdón, utilizamos sincronizadores de marchas para de esta manera, pues nosotros poder realizar un proceso de cambio de marchas mucho más rápido, mucho más suave, sin exponer a la caja reductora a esfuerzos adicionales. Entonces, un poco para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona, cómo está construida una caja reductora en su interior. De igual manera, pues aquí tenemos otra fotografía en la cual ustedes pueden tomar referencia, pues cómo funciona la caja. Aquí tenemos pues la explicación del sincronizador de la marcha larga y corta. Entonces, un poco podemos relacionarnos de cierta manera a la relación de la piñonería que hablábamos para que sea multiplicador o desmultiplicador. El mismo concepto, pues nosotros lo utilizamos aquí en una caja de transferencia o el transfer, que es conocido coloquialmente. Y un poco aquí pues que tengan la idea también de cómo funciona si es que se realiza un proceso de tracción a las dos ruedas, cómo estará conectado. Esto quiere decir pues que aquí no hay comunicación, a diferencia que si necesitamos una tracción en las cuatro ruedas, todos los piñones entrarán en comunicación, entrarán en funcionamiento. Entonces un poco para que ustedes más que nada tengan la idea de cómo funciona este tipo de mecanismos. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Antes de finalizar, pues me gustaría compartir con ustedes los parámetros que debemos tomar en cuenta para la realización del trabajo de investigación. Recordemos que nos queda únicamente una sola clase, que es la del 29 de diciembre en horario de 8:30 por el conflicto que ustedes tienen con la clase de inglés, donde pues abarcaremos el último tema del sílabus de la materia, que son básicamente comprobaciones, calibraciones y mantenimiento que se debe tomar en cuenta en cuanto a los mecanismos diferenciales. Y como yo les había anticipado en las clases pasadas, pues también se les dará de cierta manera una clase especial, por así decirlo, en cuanto a las cajas de cambio de automática, ya que ese tema pues en un inicio no estaba planificado dentro del desarrollo del sílabus, pero como les comentaba, considero que es importante de que aunque sea un tema de investigación, ustedes también tengan una referencia de mi parte para que puedan guiarse de una mejor manera de cómo funciona una caja de cambios automática, en el caso de que no tengan la oportunidad de haber manipulado una. Si ya tuvieron la oportunidad, pues obviamente esta clase nunca estará de más para que ustedes puedan, obviamente, recordar conceptos. Entonces, permítanme un segundo, comparto la pantalla para lo que es la socialización del trabajo de investigación. Entonces, en este punto lo que yo les comentaba es que necesitamos realizar una investigación, valga la redundancia, específicamente sobre un poco relacionado a los componentes del sistema de transmisión. Como decía, este trabajo de investigación está enfocado netamente en una caja de cambios automática. Entonces, lo que nosotros debemos realizar es una investigación en la cual debemos incluir pues el principio de funcionamiento de un sistema de caja de cambios automática. Por ejemplo, sabemos que este sistema de caja de cambios automática no cuenta con engranes, sino cuenta con otro elemento que ustedes lo van a consultar y lo van a escribir
en su trabajo ustedes se podría decir responden a cómo funciona este tipo de cajas y estarían cumpliendo con el primer ítem. Adicional a ello, pues es importante que ustedes expliquen un poco los diferentes tipos de cajas de cambios que hay. Por ejemplo, la caja de cambios CVT normal, la CVT secuencial y en fin las otras variables en cuanto a cajas automáticas nosotros tenemos el mercado. Dependiendo, pues, obviamente, del enfoque que ustedes tengan en la clasificación, por así decirlo, de las cajas automáticas, ustedes deberán hablar de los aceites utilizados para ese tipo de cajas. Y en función a los tipos de aceite, pues ustedes pueden complementar la información y hablar de lo que es las consideraciones de mantenimiento. ¿A qué nos referimos con las consideraciones de mantenimiento? Pues básicamente, pues, que ustedes escriban cada qué tiempo se debe realizar el cambio de aceite en una caja automática, las consideraciones que hay que tener en cuanto a modo de trabajo de una caja automática. Por ejemplo, se me ocurre que ustedes me expliquen si es que con una caja de cambios automática se puede o no se puede remolcar otro vehículo. Entonces, consideraciones así. De igual manera, pues también aquí un poco lo que necesito que me expliquen es, por ejemplo, se me ocurre, tengo un aceite tipo ATF. ¿Puedo utilizar un aceite ATF en una caja de cambio CVT? Sí, no. Entonces ustedes pueden decir, el tipo de aceite ATF es únicamente para las cajas automáticas de tal denominación. Una caja automática CVT utiliza solo tal denominación de aceite. Entonces es un poco lo que yo quiero que ustedes me escriban, que ustedes expliquen en su trabajo de investigación. Como les dije, pues considero que son temas que no se deben extender mucho, una extensión, como les decía, de unas 3 o 4 hojas. Lo que sí, pues, para esta tarea, pues, al no ser un taller, pues he considerado que nosotros podemos utilizar una plantilla de formato y triple. Entonces, esta plantilla está anexada en la parte de la tarea para que ustedes la puedan descargar y en base a ese formato, pues, ustedes realicen su investigación un poco, pues, más que nada, como yo les había comentado, para que un poco nos vayamos entrenando sobre los diferentes tipos de formato que nosotros utilizamos dentro de nuestra formación universitaria. Nuevamente, pues como siempre, le recalco tener bastante cuidado con el tema del plagio, citar correctamente, poner la bibliografía de la página. Como les dije, una cosa es la bibliografía y otra cosa muy diferente la citación. Entonces tomemos en cuenta este punto. Como les dije, tratemos de evitar lo máximo el tema del plagio. Y pues obviamente si yo veo una mayor cantidad de esfuerzo, de compromiso de su parte, pues obviamente tendrán una calificación alta. Como les había dicho en un inicio, en base a las palabras de su compañero, pues lo que se busca es de que ustedes lleguen a tener un cierto grado de conocimiento en base a los contenidos que hemos compartido con ustedes en la plataforma. Este es el único objetivo que nosotros tenemos en relación a las tareas. Antes de finalizar, pues bueno, como les había comentado, y para las personas que ojalá puedan revisar este video en la plataforma virtual, cuando pues el inconveniente haya sido solventado, pues de que tengamos en cuenta un poco la revisión en términos de las fechas, más que nada con la prueba que teníamos que rendir el día de hoy, que como les había dicho en el inicio de la clase, pues me parece que por todos estos inconvenientes que tiene el departamento de sistemas, no creo que podamos realizarlos el día de hoy en vista de la hora, ya casi 9 de la noche. Entonces me parece que el departamento de sistemas no actualizará la página. Esperemos que sí, un poco estar atentos. Si es que el día de mañana pues vemos de que ya está actualizado y que la fecha de la lección aparece con el día de mañana, pues sabemos que tenemos que rendir la prueba el día de mañana. Como les dije un poco, voy a presionar el día de mañana para que este inconveniente pues pueda ser solucionado y ustedes estén mucho más tranquilos y puedan organizarse de mejor manera con su tiempo. Si no existe ninguna duda, ningún comentario, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Parte está todo bien, enero. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias, ingeniero, por todo. Listo, entonces que pasen una buena noche. Nos estamos viendo la siguiente clase. Que descansen.